de La Milagrosa. Yo quiero recordar que, tal y como además hablé con el propio AMPA de La Milagrosa, había pedido hasta en 2 ocasiones que se tratara esta cuestión en un consejo extraordinario, en vez de esperar a la sesión ordinaria del mes de marzo, como finalmente ocurrió, y lo solicité porque me parecía que un asunto como este era lo suficientemente importante y urgente como para que se atendiera cuanto antes. Esa propuesta, como decía, que realicé hasta en 2 ocasiones, no fue aceptada. En primer lugar, esta mañana he informado de lo ocurrido en ese patronato, en primer lugar al AMPA, con quien he tenido siempre contacto para tenerle al día de las novedades que pudieran ir surgiendo, y también he convocado Junta de Portavoces para poner en conocimiento de todos los grupos municipales lo que había ocurrido. Lo cierto es que ayer la propuesta del AMPA de La Milagrosa solo contó con 2 votos favorables, uno de ellos era el mío, y fue rechazada por la mayoría del patronato. La razón de mi voto a favor de esta propuesta era, en primer lugar, por la pervivencia del proyecto educativo de La Milagrosa en Baracaldo, y además también por el propio interés de la Fundación Miranda como tal. Lo cierto es que si desaparece el proyecto educativo en el edificio este de Miranda, habría que pensar a qué se dedica este edificio, y eso es lo que ayer pregunté. Se está pensando en ampliar servicios para las personas mayores de Baracaldo. Hay que recordar que el objeto social de la Fundación Miranda es atender a las personas mayores de Baracaldo con pocos recursos económicos. Pero lo cierto es que, bajo mi punto de vista, las últimas decisiones que se están adoptando desde Miranda están alejando a la Fundación de su real objeto social. Este año la Fundación ha aprobado, por ejemplo, una subida de tarifas que en algunos casos supone un incremento del 35 o 50%. Además, es una decisión que se tomó sin tiempo suficiente para que los patronos pudieran adoptar una decisión responsable. La documentación llegó 1 hora antes de celebrar ese consejo. Se notifica a los residentes ese incremento de tasas un 30 de diciembre con efectos desde el día 1 de enero. Bueno, ante esta situación a mí me pareció que desde luego era una decisión absolutamente equivocada, no me parecía proporcionada ni justa, y pedí que se convocara un consejo extraordinario de tal manera que se volviera a debatir esta cuestión. Se me negó, y ya que los estatutos de la propia Fundación plantean que si 5 patronos solicitan un consejo extraordinario se puede hacer, así lo hice. Junto con otras 4 personas que compartían mi misma preocupación, pues convocamos ese consejo extraordinario, pedimos anular esa decisión del incremento de tasas, y bueno, la decisión mayoritaria del patronato fue mantener la subida en inicio acordada. Además, en ese patronato pedimos también que se realizara un plan de viabilidad realizado además por una empresa externa para que fuera objetivo. Yo creo que es importante y es imprescindible hacer un diagnóstico real de la situación de Miranda, hacer un plan de viabilidad, pero un plan de viabilidad que suponga un mantenimiento en el objeto social de la Fundación. Un proyecto de futuro que no aleje a la Fundación Miranda de su objeto social. Incluso actualizar ese concepto de personas mayores con pocos recursos económicos, que es lo que dijo en su día su fundador, Antonio Miranda. Lógicamente, ese concepto no es hoy en día lo mismo que podía entenderse hace más de 100 años. Bien, esta propuesta de realizar este plan de viabilidad externo y objetivo también fue rechazada por la mayoría del patronato, y se acordó que se realizara de manera interna por el director gerente de la Fundación. De modo que en este momento estamos con una decisión adoptada ayer por el patronato de manera mayoritaria de rechazar la propuesta del AMPA de La Milagrosa, y a la espera de que se presente ese proyecto de futuro tanto de la Fundación en sí misma, de la propia Fundación Miranda, como del edificio, a qué usos y de qué manera se va a gestionar ese edificio que hasta ahora está ocupando el Colegio de La Milagrosa. Veremos a ver qué papel juega la solidaridad en ese nuevo proyecto que presente la Fundación Miranda. Si tenéis alguna pregunta.